Bien, vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. La historia bíblica habla de Esteban. En Hechos 7 dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, se le permitió ver los cielos abiertos. Y veamos lo que dice Hechos 7, versículo 55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, recuerdo la escena en el Monte de las Olivas que le dijeron los ángeles a los apóstoles y a los discípulos que estaban ahí, que el mismo que había sido levantado regresaría. Y Jesús se despidió de sus apóstoles diciéndole: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero los apóstoles sabían realmente a dónde iba a ir Jesús. Y aunque Esteban no era un apóstol, había oído de la boca de los apóstoles que Jesús había subido a la diestra de Dios Padre. Y se le permitió ver esa visión. El apóstol Pablo hizo una referencia a qué parte del cielo, porque uno lee el versículo y dice uno, bueno, ok, se fue al cielo, ok, se fue a la diestra del Padre, pero ¿en qué lugar? ¿Sí? Es como cuando dice alguien, no, fíjate que él duerme o él come en tal lugar, o sea, sí, pero ¿en qué parte? ¿Sí? Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, nos dice a qué parte fue Jesús. Dice Hebreos 8, 1 y 2. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Jesús subió al cielo, como un sacerdote o un pontífice, ¿sí? Ahí tuvo un cargo Jesús en el cielo. Y en el versículo 2 dice a qué parte entró: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. O sea, aquí nos está explicando que Cristo entró a un santuario, a un templo, ¿sí?, a hacer su trabajo como un sacerdote, a interceder por el pecador ante el Padre. Todo aquel que llega arrepentido, compungido por el pecado, dice que Jesús toma la oración y la presenta al Padre, para que el Padre pueda extender el perdón a través de su sangre, la sangre de Cristo. Entonces Cristo entró a un santuario que está en el cielo. Y por eso leemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, realmente en un lugar del santuario. El pueblo judío sabía por vida práctica que ellos tenían un santuario en la tierra. Un santuario que vimos la semana pasada estaba dividido en 3 partes: patio, lugar santo y lugar santísimo. Y vimos que en el lugar santo estaba una mesa con 2 hileras de panes, cada hilera 6 panes, y encontramos un altar pegado al velo que dividía el santuario en 2, y ese altar se llamaba el altar del incienso o el altar del perfume. Y a un lado estaba una lámpara o el candelero de los 7 brazos o de las 7 lámparas, ¿sí? Y veamos que el único que podía entrar en ese santuario del lugar santo, ¿sí?, a trabajar haciendo una labor personal, era el sacerdote común. Y veamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, a qué parte de Jesús entró del santuario. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto,
vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pies con una cinta de oro. Y en su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ahora estamos encontrando a Jesús en un lugar del santuario que es el lugar santo. ¿Por qué sabemos que es el lugar santo? Porque aparecen las lámparas de fuego, ¿sí? Esas lámparas, ¿sí? Veamos cuántas son. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Dice. Y los 7 candeleros de oro. Quiere decir que es una lámpara que tiene 7 candeleros de oro. Igual como se le permitió a Moisés, que se le dijo, haz un santuario como el modelo que yo te estoy mostrando. Entonces Jesús en el año 31, cuando ascendió al cielo, pasó a un departamento del santuario que se llama lugar santo. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Y en ese santuario del lugar santo, no tan solo estaba Jesús, veamos quién estaba en esa parte de donde estaban los candeleros. Veamos Apocalipsis 4, versículo 2. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba sentado, ¿qué? Uno. Ese trono es el trono del Padre. Dice que el Padre aparece en escena en el trono, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante al aspecto o a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 25 sillas, y vi sobre las sillas 24 sillas, vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas corona de oro. Y del trono salieron relámpagos, truenos, voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice que en el lugar santo apareció el trono de Dios. Fíjense, en el lugar santo, enfrente de las lámparas. Y no es, y este que estaba en el trono no es Jesús, porque veamos que no era Jesús, y lo vamos a leer en el versículo del capítulo 5, en el versículo 6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Ahora apareció en escena, ¿sí?, el Cordero de Dios. ¿Sí? Apareció en escena el Cordero de Dios. Quiere decir que a un lado del trono estaba sentado el Hijo de Dios, y estaba el trono puesto en el lugar santo. Esto es muy interesante entenderlo, porque siempre oímos que decimos, es que Cristo se sentó a un lado del trono de Dios. Sí, el trono de Dios estaba en el lugar santo, ¿sí?, en ese momento en el lugar santo. Y a partir del año 31 en adelante, vamos a ver cuánto tiempo permanecería Jesús en el lugar santo. Pero por lo pronto estamos encontrando esa escena. En esa escena, ¿sí?, la Escritura nos narra el proceso que iba a tener en el templo, todo el proceso que iba a pasar. Leamos en el libro de Apocalipsis, ¿sí?,
Ahora, en el capítulo 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Desde que se evangelizó al mundo gentil, se les explicó el tema del santuario. No podían entender que Jesús era el Mesías, que era el verdadero Cordero de Dios, sin que se les explicara todos los ritos y el simbolismo de cada rito. ¿Sí? Era la manera de que se evangelizaba. Vamos a ver solamente un ejemplo para que veamos que se les enseñaba eso. Leamos el libro de Timoteo, o Tito, vamos a ver más bien Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice: no por obras de justicia que nosotros... Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Por el lavacro, dice, alguna Biblia dice, por la fuente de agua de la regeneración. Así dicen otras Biblias. Por el lavamiento de la regeneración, dicen otras. Entonces, al gentil durante muchos años se les explicó el tema del santuario, para que entendieran que desde Génesis 4 o desde Génesis 3 se hace el simbolismo del santuario o de los ritos, viene lo de Moisés y viene todo un orden, ¿sí? Y entonces se les enseñó cómo era el tema del santuario que simbolizaba. Pasaron los años y aparece en escena lo que dice Apocalipsis 13:6, que 13:6 que leímos, dice que les levantaría la bestia, levantándose contra el tabernáculo, contra el templo. Veamos lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, 3 y 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. El templo de Dios es el que estamos viendo en el cielo. Y cuando dice que se asentaba en el templo de Dios, significa que desplazó a Jesús como el sumo pontífice o el sacerdote común, lo desplazó para sentarse él como si él fuese el dueño o el intercesor en el templo. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Y entonces pisoteó el tema del santuario. Y al pisotear el tema del santuario, lo empezó a diseminar, lo empezó a regar por todo el mundo, ¿sí? Y el tema central que tenía el pueblo gentil, o sea, desde la iglesia primitiva hasta el día que estamos viendo, hasta cuando aparece esto, todo el mundo sabía el tema del santuario y todo el mundo sabía del sábado. Pero cuando aparece el papado en escena, empiezan a relegar la Biblia, a empezar a hacerla a un lado, a empezar con concilios y convenios con las iglesias que había de aquel tiempo, y las que no se sometieron, ¿sí?, las empezaron a subyugar. Y lo que empezaron a hacer con el tema del santuario, empezar a sepultarlo. Así que las iglesias que salieron de la misma iglesia católica traen las mismas enseñanzas de no entender el tema del santuario, ¿sí? Porque son sus hijas. Entonces el santuario les es oculto, ¿sí? Como cuando una persona trae problemas con otra y la empieza a difamar y le enseña a los hijos esa difamación, ¿sí?
Y le dicen, no, es que si tú vieras, me estafó, me robó, me hizo esto, cosa que no sucedió, ¿sí? Pero los hijos creen a los padres y toman el mismo concepto. Así la iglesia. Cuando esto sucedió, veamos lo que Dios, la parte que tuvo que tomar. Leamos Apocalipsis 11, que es desde el año 538, esta escena, después de Jesús. Veamos ahora la misma escena en el año 538 en adelante. Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Como es un tema no centrado sobre Apocalipsis 11, tendré que explicar que la caña representa la ley de Dios. Ahorita nomás lo diré así, un día lo explicaremos bien, Apocalipsis 11. La caña es la ley de Dios. Y dice, con la ley de Dios mide el templo. ¿Sí? En el lugar santo no aparece la ley de Dios. Fíjense, no aparece la ley de Dios. En el lugar santísimo, sí. Y dice, y mide todo el templo, no nada más el lugar santísimo, también el lugar santo. Significa que todos los que por fe vivieron la época desde Adán hasta X tiempo, que vamos a ver que sus oraciones pasan al lugar santo, ¿sí? Tienen que regirse por la caña, por la ley de Dios, porque no se puede imputar pecado si no hay ley. Entonces, no puede nadie decir que no existía la ley, porque la ley ya estaba desde el Edén, ¿sí? Hablando en la tierra, porque eso viene desde el cielo. Y entonces, todos los que se acercaban como adoradores tenían que ser medidos con la caña de la ley de Dios. La caña es una medida, para que me entiendan, ¿sí? O sea, es algo con lo que se puede medir en la antigüedad. Y dice, mide el templo de Dios y el altar. El altar es el altar del holocausto. Mídelo, dice. Ahora mide también el patio. Y mide que todos los sacrificios pasen por esa caña, o sea, por la ley de Dios. Alguien puede hacer un sacrificio, pero debe de considerar que ese sacrificio lo hace porque cometió pecado y se lo merece, ¿sí? Porque es pecador. Y los que no son medidos, veamos el versículo 2, dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la santa ciudad 42 meses. Dice que el templo eran medidos los verdaderos adoradores, y los que se decían ser gentiles, adoradores de Dios, dice, no los midas, porque ellos no quieren nada con la ley. ¿Sí? No los midas, porque ellos no quieren nada con la ley. Eso es lo que realmente significa el texto. Hasta aquí estamos viendo que desde el año 538 en adelante aparece el espíritu que se enfrenta contra la ley y el santuario. ¿Por qué es contra el santuario? Porque ¿dónde está la ley? Según Hebreos 9 y Éxodo 40 dice que la ley estaba en el lugar santísimo. Si ustedes quieren dañar, por decir, un mueble, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si está dentro de una casa, violentar la casa. Por eso, violentar la casa, a robarla, destruirla, para poder, ¿qué? Atacar lo que está dentro. Entonces significa que el tema del santuario, Satanás lo atacó en la persona y en la doctrina que los seres humanos albergaron. Una doctrina que es sin ley y que es sin el santuario. Y dice, ¿sabes qué? No la midas a ellos. Ellos no pueden ser salvos, ¿sí? A menos que se les mida y que tengan el reconocimiento de pecadores, ¿sí? Y por la fe penetren al santuario. Pero por lo pronto estamos viendo que Dios le dijo, ¿no la qué? No la midas. Y algunos tuvieron que ser medidos el altar,
Porque en ese altar, que es el altar del holocausto, había pasado algo. Vamos a ver qué había pasado. Leamos Apocalipsis 6 y veamos qué había pasado. Versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos, ¿qué? Tenían. Los hijos de Dios morían porque exaltaron su palabra y su ley. ¿Sí? Murieron. Algunos piensan que el altar que dice Apocalipsis 11 es el altar del incienso. Y puede ser que lo sea. Pero aquí estamos viendo que el altar que también se podía medir con la ley de Dios eran los hijos de Dios. Que ellos morían creyendo firmemente en su palabra y defendiendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué defendiendo la ley y su palabra? Porque resulta que las religiones antes del papado, de aparecer este poder, eran sabáticas, no existían dominicales, ninguna. Y todas las religiones predicaban el santuario. Pero cuando aparece el papado, se echa por tierra el santuario y se echa por tierra la ley de Dios. Porque según Daniel 7:25 diría que este poder pensaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Y leímos en Tesalonicenses que lucharía contra el santuario. Lucharía contra el santuario. Y los que siguieran esa doctrina dicen, no me los midas. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el patio del holocausto, que es Apocalipsis 6:9, se refiere a los que murieron aquí en la tierra en sacrificio por el amor que sentían por Jesús. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay una gran lucha entre Jesús y Satanás, hablando sobre el tema de ¿qué? Del santuario y su ley. Una gran lucha que empezó en la tierra con mucho poder desde el año 538. Una lucha en pugna, ¿sí? En pugna los dos. Y le pide Dios a sus hijos, desde que se dio el libro de Apocalipsis, veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Entre todas las promesas que le dio a cada iglesia, diciéndole, al que venciere, fíjense, a cada iglesia le dio una promesa diciendo, al que venciere, y cada promesa que está ahí, al que venciere, se aplica no tan solo a la iglesia de su tiempo, sino se aplica a todas las iglesias. Todo el que leyera el libro de Revelaciones podía comprender que la lucha que iban a tener, ¿sí? Tenía una promesa, la victoria. ¿Sí? Veamos el versículo 12 del capítulo 3. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nuevo nombre. Dice que al que venciere, lo hará columna del templo de Dios. Más adelante vamos a entender por qué va a ser columna, ¿sí? Pero hace una referencia al templo de Dios. Si ese tema no hubiera desaparecido, muchos entenderían este tema de por qué serían columnas del templo, ¿sí? Pero las iglesias lo pagaron. Pero en las primeras épocas del cristianismo, vuelvo a repetir, sabían perfectamente el tema del santuario. En esa lucha del santuario, todo tiene que tener un fin. Y en el libro de Apocalipsis nos está presentando el proceso de la lucha de Satanás y los hombres contra el santuario. Y veamos lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, que todo el capítulo 11 es la lucha entre el
el hombre de perdición, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, perdón, contra el santuario. Veamos Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Sí? Permítame tantito. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo. Y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande ¿qué? Granizo. Llega un momento en que si uno analiza el tema, solamente se puede ver en Apocalipsis el puro lugar santo, y el lugar santísimo no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque hay un velo que divide el lugar santo y lugar santísimo. Si uno lo viera físicamente y entrara uno por la puerta y de la puerta se asomara uno, y que sería por la fe, se asomara uno, lo único que vería uno es el lugar santo, pero el velo no permitiría ver el lugar santísimo. Cristo estuvo allí en el lugar santo, según Daniel 8:14, dice, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. ¿Por qué tenía que ser purificado? Veamos lo que dice en el libro de Daniel. Vamos a retomar Daniel, capítulo 8, pero en el versículo 12, para entender por qué estamos hablando de ese tema de la lucha de Satanás contra el santuario. Dice, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, o sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le sucedió todo prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación destruidora que pone el santuario y el ejército para hacer qué? Pisoteado. En Daniel 8:13 habla que hasta cuánto tiempo duraría el tema del santuario siendo pisoteado por el papado, porque el papado presentó que él era el sumo pontífice y que los demás séquitos de él eran los sacerdotes. Y enseñó que él solamente podía interceder ante el Padre para ofrecer ¿qué? El gran perdón. Y también enseñó que sus sacerdotes también podían oficiar como él y podían dar el perdón. Cuando la misma Biblia dice que solamente hay uno que nos puede ayudar a entrar con el Padre, que es Jesús. ¿Sí? Pero él pisoteó al sumo pontífice y al pontífice lo pisoteó. ¿Sí? Y no tan solo ahí, sino como dice en Tesalonicenses, que también lo hizo contra todos los que mueran en el cielo. Y por eso encontramos ángeles chaparritos, gorditos, como niños chiquitos, ¿sí? Y encontramos ángeles altos, pero afeminados, ¿sí? O sea, se rebeló contra esto. Y la ley la empezó a decir que el sábado no se podía guardar y no se debía de guardar, ¿sí? Para poner el domingo. Y todas las religiones así lo hicieron, ¿sí? Todas las que son hijas de la gran ramera. Y entonces dice el ángel, ¿hasta cuándo van a estar pisoteando el santuario? Dice, hasta que se llegue el tiempo de que sea purificado. Esta versión dice purificado, pero en otra versión no dice purificado, dice hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será restaurado, así dicen las versiones más modernas, ¿sí? El santuario va a ser restaurado. Y no se refiere al santuario terrenal. Sabemos que empezó los 2300 días o 2300 años en el año 457 a.C. Y que la regla profética termina de este tiempo hasta el año 1844. Y los que son más exactos le ponen fecha, 22 de octubre de 1844. ¿Qué sucedió el 22 de octubre de 1844? Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo.
Y solamente los hijos de Dios que conocen la verdad del santuario pueden entender esto. ¿Sí? Porque ahora ha sido restituido o restaurado. ¿Sí? Entonces, a partir de 1844, Cristo pasó al lugar santísimo y lo vemos en escena en Daniel capítulo 7, y ahorita vamos a regresar a la cita que quedó pendiente, última que di, Daniel 7, versículo 9. Desde el 8 para entender a qué tiempo se refiere. Y estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grande. Este cuerno pequeño es el papado. Cuando se le acaba el poder al papado, dicen de versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla de fuego, su rueda fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. En la doctrina del santuario enseñan que una vez al año, en el séptimo mes, ¿sí?, a los 10 días, empezaba el día del juicio. Era un juicio para el pueblo de Israel. Y en 1844 empezó el juicio que está narrando Daniel 7. Y el juicio se hacía no en el lugar santo, se hacía en el lugar santísimo. Entonces, quiere decir que ahora el trono de Dios pasó, ya no tan solo en el lugar santo, sino ahora lo pasó al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo del hombre que venía y que llegó hasta el anciano de grande edad, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Y su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. El sumo pontífice, ¿sí?, era por encima del rey, hablando espiritualmente, ¿sí?, en el tiempo de los judíos. Dios al que honraba era al sumo pontífice. Y ahora cuando Cristo pasa al lugar santísimo en 1844, todos los reinos, tanto del cielo como de la tierra, fueron depositados en Jesús. Y ahora en 1844 Cristo funge como abogado ante el juicio que se llama juicio investigador. Bueno, se le puso por nombre juicio investigador. Y ahora todos los casos los presenta ante el Padre, y ahí en el lugar santísimo estaban 3 cosas: la vara de Aarón que reverdeció, la copa del maná y la ley de ¿qué? La ley de Dios. Todo desde Adán, inclusive de los ángeles, todos tienen que pasar la acusación de la ley de Dios. Todos. Nadie puede ser exento. Los ángeles, los habitantes de otros mundos, inclusive los de la tierra, todos en el juicio investigador son acusados ante la ley de Dios. Por eso decir que la ley de Dios no se puede aplicar a ningún pecador o a cierta clase de pecadores, pues yo creo que estamos equivocados, ¿sí? Porque este tema enseña que el tema del santuario dice que la ley se le aplica a todos, no es nada más a Tutano y a Perengano, es a todos, ¿sí? La ley de Dios, porque es la que acusa. Por eso dice, mide el templo con una caña. Explicamos que la caña es la ley de ¿qué? La ley de Dios, ¿sí? Pero ya en 1844 se le mide a todos. Vámonos, pásenle ante el juicio. Y solo el abogado con su sangre puede obtener el perdón para el pecador y la salvación, ¿sí? Pero la ley de Dios ya está ¿qué? Acusando. Si no, no hay
no hay un juicio. En la tierra sí es. Si alguien se pasa un alto, dice, hey, la ley de tránsito dice que te pases alto. No, pues causaste un accidente, hasta una muerte. Entonces te quieres ir, no quieres arreglarlo por la buena, te vas a consignación. ¿Saben qué es consignación? Dice ante un juez, ante un ministerio público o ante alguien que va a ejercer la ley, ¿sí? Si en la tierra eso se hace, ¿cuánto más en el cielo? ¿Sí? Entonces, la ley de Dios, a partir de 1844, empieza a manifestar la acusación contra todos los hombres. Y Jesús con su sangre en el sumo pontífice trabaja enfrente del arca. El arca representa el trono de Dios, ¿sí? El trono de Dios o el Padre, para que me lo entienda de otra manera. Entonces el Padre va a decidir, como en aquel tiempo cuando se vertía la sangre sobre el propiciatorio, en la tapa o en la frente del arca, dice, con un brillo que le llama el brillo de la Shakina, ¿sí? O sea, es el perdón. O sea, el que decide el perdón no es Jesús, es el Padre. Y el Padre da el perdón cuando ve que el pecador merece ser destruido porque violentó la ley, porque pecó contra la ley, ¿sí? Pero la sangre de Jesús lo cubre de todo pecado, ¿sí? Y lo limpia. Y por eso muchos en los libros van a ser registrados salvos, 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 ¿sí? Pero ya estamos viendo que es la parte principal del santuario es la ley, ¿sí? Y por eso Satanás es su enojo, enfrentarse contra la ley y el santuario, ¿sí? Y está profetizado que su iglesia también se levantará contra el santuario. Sí, está profetizado que la iglesia se levantará contra el santuario. Eso lo veremos en otro tema, ¿sí? No que van a decir, no, que Cristo no está en el lugar santísimo. Ya veremos un día a qué se refiere que se van a levantar contra el santuario, ¿sí? Porque está profetizado que la iglesia sí lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Sí? Que va a llegar el momento en que Jesús ya va a dejar de estar allí y se va a ver ¿qué? El arca. Pero antes de que Él deje de interceder frente al Padre, que significa el arca, veamos qué palabras se van a oír. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo sea todavía santificado. Va a llegar el momento en que el sellamiento de todos los hijos de Dios, tanto de los 144,000, como el sellamiento de la promesa de Efesios 4:30 o Efesios 1:13, ¿sí? Que es para los gentiles también, ¿sí? Cuando estén todos ya sellados, entonces se oirá la palabra de Jesús diciendo, hasta aquí terminé, hasta aquí acabé, y ahora yo me voy a retirar. Y cuando Cristo se retira, entonces se abre el velo, y por eso dice Apocalipsis 11, que lo vamos a volver a repetir en la lectura. Apocalipsis 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, voces, terremotos, truenos y grande ¿qué? Granizo. Entonces ahora sí ya se ve el arca. Ahora ya no importa. ¿Por qué? Porque el arca era sagrada en el lugar santísimo. Nadie podía verla. Cuando la sacaba el pueblo de Israel, todo el mundo la podía ver. Pero cuando estaban dentro del templo, nadie en qué. Y le dice Dios a Moisés, dile a Aarón que no entre todo el tiempo al lugar santísimo para que no muera. O sea, era algo sagrado. Solamente eran casos especiales donde el sumo pontífice podía entrar enfrente del arca y pedir el consejo. Casos especiales. Pero por el perdón, solamente ¿qué? Una sola vez al año. Y si no, moría. ¿Sí? Y entonces quiere decir que en esta escena el plan de salvación ha concluido en cuestión de señalar o sellar a los hijos de Dios. Se acabó. Y entonces aparece en escena
Que en ese mismo lugar, vean lo que aparece ahí, Apocalipsis 15. Veamos quién aparece ahí en ese lugar. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Esa palabra significa el lugar santísimo, fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ¿qué? Ángeles. Ahora aparece que Jesús abandona el lugar santísimo y aparece en escena 7 ángeles que se le dan 7 copas, cada una con una plaga para los hombres, ¿sí? Y se les da una orden. Veamos versículo 1 del capítulo 16. Oí una gran voz del templo, desde el templo se oye la voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Entonces, ahora nadie podía entrar al lugar santísimo hasta que no se completaran, dice, las 7 ¿qué? Plagas. Eso significa que ya no hay misericordia. Ya el que intercedía, ya no está. Y ahora lo único que está es la ira de Dios. El templo, en cuestión de salvación, se acabó. La función se acabó ahí, de salvar a los pecadores, ¿sí? Ahora va a tener otra función, y tal lo vamos a ver más adelante. El templo va a tener, después de que venga Jesús, ¿otra qué? Otra función. Se le da una orden a Jesús. Veamos lo que dice Apocalipsis 14, versículo 15, cuando ya Cristo está llegando a la tierra, consumándose las 7 plagas. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Significa que Cristo va a venir, como dice San Mateo 24, mandará a sus ángeles, porque son los segadores, para llevarse a sus escogidos. Pero se oyó una voz también del templo. Fíjense qué tanta importancia tiene el templo. Para mandar el castigo se oyó una voz del templo que dijo: ahora derramen las copas. Ahora le dicen al Hijo de Dios: mete tu hoz y rescata a los hijos tuyos, ¿sí? Ahora sigamos leyendo la otra, el 17. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Que del templo se decide quién se salvó y quién se perdió, ¿sí? Dice: una uva va a ser pisoteada por la ira de Dios, dice, y otra va a ser cegada para vendimia, o sea, que sí, para gloria, ¿sí? Pero ambas órdenes vienen ¿desde dónde? Desde el templo, porque ahí se decidieron los dos, el que se salva y el que se pierde, desde el templo. Porque muchos no saben desde dónde viene la decisión, ¿sí? Viene desde el templo. El Padre da la orden por la intercesión de Jesús, ¿sí? Padre dice: aquí está la ley, lo acusa, y Jesús dice: aquí está la misericordia, aquí está, ¿sí? Desobedecieron, pero después fueron obedientes, porque yo di una orden: vete y no peques, ¿qué? Más, ¿sí? Sí pecaron, pero ahora son obedientes, ¿sí? Y entonces muchos confunden eso de que la misericordia, porque la misericordia es cierto, Jesús
Cubre al pecador, pero le pide que no cometa el mismo ¿qué? Pecado, porque no hay ministro de pecado, dice Gálatas. Entonces, quiere decir que lo abandonen. Así que si alguien que puede decirse que vive en ignorancia y está viviendo en pecado, y viene Jesús y lo perdona, le está ahora diciendo Jesús a ese que vive en pecado, que no entendía que estaba en pecado, que lo abandone. Que sí le da misericordia, pero que lo abandone. Y eso lo explica Romanos 7. Sí, que deje, que abandone el pecado. Está arrepentido, pero el arrepentimiento es abandono de la falta. ¿Sí? Ok, viviste en pecado, en ignorancia, pero abandónalo, porque ahora sabes que es un pecado lo que estás viviendo. ¿Sí? Y por eso muchos van a ser entrampados por filosofías humanas y no van a pasar la prueba de Dios. ¿Sí? La prueba de la ley. ¿Sí? Por eso estamos hablando que el santuario presenta que de ahí sale el que se salva y el que se ¿qué? Y el que se pierde. Cuando Jesús viene, ¿sí? Y se lleva a los suyos, ¿sí? Todo el cielo queda en silencio por unos días. Es casi 7 días, dicen algunos, ¿sí? Quedó en silencio, en espera de la salvación en la tierra. Pero cuando regresan al cielo, van a un lugar. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver cómo lo presenta el apóstol en la visión. Apocalipsis 7, versículo 13. Respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. ¿En dónde están trabajando ellos? ¿Quiénes están trabajando en el templo? Todos los redimidos. ¿Están trabajando en dónde? En su templo. Se les dio una promesa: al que venciere, yo le haré columna. O sea, ¿qué es una columna? Algo que sostiene al templo, ¿sí? La parte principal es la ley de Dios, ¿sí? Y ahí, bajo esa ley, pide la muerte del pecador y pide un intercesor, ¿sí? La ley de Dios pide un intercesor. Por eso dice en Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Entonces la parte principal del santuario es la ley, ¿sí? Es el fundamento del gobierno de Dios, ¿sí? Y dice que los hijos de Dios son columnas, significa los soportes, porque el mundo que se pierde acusa a Dios de injusto. Si Dios existiera no hubiera aborto, dicen muchos. Si Dios existiera no hubiera esto, no hubiera muerte, no hubiera acá, no hubiera allá. Es un Dios injusto. Señor, ¿por qué a mí me pasó esto? Siempre andan acusando ¿a quién? A Dios. Entonces necesita que alguien lo haga fuerte a Dios. Y veamos quién lo hacen. Dice que ellos están en el santuario, en el templo. ¿Qué van a estar haciendo? Leamos Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué? 1000 años. Ahora los redimidos son sacerdotes en el templo. ¿Qué van a hacer en el templo? Hacer un juicio. Cada uno de su propia generación va a tomar, y de su propia época, los libros de los que se perdieron y van a ejercer un juicio. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los justos han de juzgar al mundo, o los santos? ¿Sí? O sea,
En Salmo 146 del 8 en adelante dice que los justos, los píos, van a ejercer la venganza sobre las gentes. Y explica cómo. Y lo dice, esto será gloria para todos los santos, hacer el juicio escrito. Así dice, termina diciendo ese salmo. Entonces está diciendo que los redimidos van a estar en el templo, en el santuario, haciendo un ¿qué? Un juicio. No van a estar en sus casas o en otras casas haciendo una casa de redimido, no. Lo van a hacer en el templo, porque ahora son sacerdotes, ¿sí? No para salvar, sino para comprender al pecador. Y si el pecador merecía, un ejemplo, un castigo de 2 años, no, pues yo sé lo que se sintió. ¿Sí? Según en Hebreos 5 dice que el sacerdote debe ser comprensivo, misericordioso, tolerante. Entonces indica que ellos van a decir, merece castigo, pero yo pasé por eso. ¿Cuántas veces no caí? Van a tener consideración, ¿no? Tanto tiempo de castigo. Pero de que están perdidos, están perdidos. Aunque ellos tengan consideración con ellos. Van a tener consideración porque el hombre siempre ha acusado a Dios de injusto. Y los redimidos van a demostrarle al universo y al pecador, ¿sí?, que Dios siempre fue correcto. Pero lo van a hacer ¿en dónde? En el templo. ¿Sí? Entonces, pasan los 1000 años, pasa la destrucción de todos los impíos después del juicio. Me voy a brincar ya para terminar. Y ahora resulta que ya están en la tierra nueva. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una. Cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dice que en la tierra nueva, en la ciudad, no había ¿qué? Templo. Ahora, Dios había acostumbrado que el trono siempre lo tenía en el lugar santo, o en el lugar ¿qué? Santísimo, en el santuario. Inclusive, si analizamos más profundamente, un poquito más, le dice al ángel que cayó, al querubín que cayó, ensuciaste tu santuario, porque el trono del Padre estaba en el lugar santísimo, ¿sí?, o en el templo, por no poner un lugar, y nadie podía entrar más que Jesús, ¿sí? Y Él contaminó el santuario desde el cielo, su lucha contra el santuario, ¿sí? Esa lucha contra el santuario lo pasó a la tierra. Esa lucha contra la ley también la pasó a la tierra. Y ahora, en la ciudad, el templo no está. Y para muchos dicen, vistes, en la tierra nueva ya no va a haber ¿qué? Templo. Ya no va a haber templo. Pero la Biblia es un gran rompecabezas. No aparece aquí en Apocalipsis ya el templo. Pero ¿qué creen? En Ezequiel sí. Ezequiel tiene un punto desde el capítulo 38 en adelante sobre el futuro final de la tierra. Y en el futuro final de la tierra, veamos lo que dice Ezequiel. Y vamos a ver qué dice la escritura. Ezequiel. Los invito a que lean el libro de Ezequiel. Está un poquito complicado, hay que pedirle mucha ayuda a Dios para entenderlo, pero se va a entender. Ezequiel 45. Y cuando partieres por suerte la tierra de heredad, apartaréis una suerte para Jehová, que la consagraréis en la tierra, de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esta será santificado en todo su término alrededor, ¿sí? Esto es para Jehová en la tierra nueva, ¿eh? Y dentro de esto serán para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadrado alrededor, y 50 codos alrededor para su
ejidos. 4. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se allegan para ministrar a Jehová, y les será por casa y lugar santo para el santuario. Solamente voy a esta cita. Me gustaría que en su casa ustedes investigaran, y los que oigan este video también, que lo investiguen. Ezequiel, y van a darse cuenta que le llama a ese santuario el santuario de santuarios. Así le llama, el santuario de santuarios. Y ahora el santuario se va a poner a un lado retirado de la comunidad de los redimidos, que son unas chozas o aldeas, y también de la ciudad, retirado, ¿sí? El templo. Y dice hacia qué parte. Dice que está hacia el sur, si no mal recuerdo, hacia el sur de la ciudad. Entonces, ahí va a estar el templo, y eso va a ser otro tema que presentaré dentro de poco. Y así como dice la hermana que solamente los 144,000 pueden entrar a ese santuario, así lo dice Ezequiel. Solamente los hijos de Sadoc van a poder entrar en ese santuario. Y dice que todos los hijos de Sadoc enseñarán a las multitudes la palabra. ¿Qué quiere decir Sadoc? Sadoc. El Sadoc es el sumo pontífice. Pero todo eso lo veremos un día. Pero lo que estamos viendo aquí es que sí va a haber un santuario, pero ya no con un arca. El arca, dice Jeremías, ya no va a existir. O Isaías, no recuerdo la cita. No va a existir. ¿Sí? Es un templo que es exclusivamente para los 144,000. Para que vivan allí, ¿sí? Para que convivan con Jesús siempre, ¿sí? Y para que de ahí sean enseñados y enseñen a los demás. Pero de que va a haber un templo, seguirá existiendo un templo. Ya no con la misma finalidad, ¿sí? Ya no. Pero de que existirá, existirá. Que Dios nos bendiga para comprender este tema. Amén.